semana, es miércoles y hay muchísimos temas que tenemos que tocar con José del Valle. Barak Feber lo saluda, Pilar Pérez. Hoy también hay Copa del Rey, 16avos de final. Ya vimos al Barcelona hacer lo suyo y siempre que el Barcelona hace lo suyo, el vecino de enfrente quiere hacer lo suyo, que es el Real Madrid. Pero tiene tantas dudas y cuestionamientos, Barak. La cosa es que Guadalajara también hizo lo suyo contra el Barcelona. Sí, es más, Guadalajara hizo más lo suyo que el Barça lo que debió hacer en ese partido. Y Talavera de la Reina es un equipo muy similar al Guadalajara. Juegan en la misma división, en el mismo grupo. Los dos están ahora mismo descendiendo a cuarta división, pero no por ello va a ser poco competitivo, como no fue para nada poco competitivo ayer el Guadalajara. Me imagino que para ellos, además, recibir a este tipo de equipos en casa tiene pues un envío anímico importante de demostrar, José, independientemente de la división. Por supuesto, es todo un acontecimiento. Los futbolistas celebran cuando ven el sorteo y en el cruce les toca o Real Madrid o Barcelona, porque para ellos es cumplir un sueño. Sumando a lo que decía Barak, el Barcelona en Copa del Rey es una certeza, el Real Madrid no. Este es uno de los grandes fracasos del Real Madrid en la época moderna. 3 Copas del Rey en los últimos 30 años. Muy poco. Y vamos a ver si esta temporada podrá quitarse esa deuda de encima. Vamos a escuchar a Xabi Alonso en la previa de este partido. Como entrenador, como gestor o como man management, pues de todo vas aprendiendo, ¿no? De lo que va bien, de lo que no va tan bien, de lo que puedes mejorar, de lo que tienes que ajustar, de lo que todavía me gustaría poder hacer mejor. Pues sí, estamos en ello, los jugadores también están en ello y todos queremos, como ya he dicho, si somos mejor equipo en marzo, que ahora será buena noticia, y si somos mejores a final de temporada, todavía mejores. Yo creo que va a haber fases en esta temporada, ¿no? Ahí las palabras de Xabi Alonso, que habla del nosotros, del grupo, de todos vamos, todos venimos. Estos son los 9 últimos partidos del Real Madrid, en donde se ven bastantes colores azul y rojo, que quiere decir empates y derrotas por solamente 3 victorias contra el Alavés, contra el Athletic Club, donde pensábamos que estaba recuperando sensaciones, y ese contra el Olympiacos, pero después, bueno, ha tenido en el camino bastantes tropiezos. ¿Qué necesita el Real Madrid para salir de esta crisis, Barak? Necesita ser coherente con lo que dice Xabi Alonso, pero desde ya. Él dice es que ahora estamos en un nivel en el que si en febrero estamos mejor y en abril estamos mejor y todo eso es muy evidente, pero a ver, Xavi, estás a la mitad de la temporada ya. Y este equipo no es mejor que en agosto, no es mejor equipo que en octubre, al contrario. Entonces, tiene que cambiar esa inercia. Tiene, parafraseando a Guardiola, o sin usar exactamente sus mismas palabras, que morir con la suya. No me está gustando ver sobrevivir cada 90 minutos. Ya iba a decir Ancelotti. Claro, a la versión de Ancelotti. Me está traicionando el subconsciente. Estoy viendo al mismo Madrid y no trajeron a Xabi Alonso para que sea el mismo Madrid. En modo supervivencia, Xabi Alonso, Carlo Ancelotti y cualquier técnico, Solari incluso, pueden sobrevivir. La cosa es que metas un engranaje más, está a tiempo y es lo que quiero ver. Quizás hoy, evidentemente, pero en general, partido a partido, el problema del Real Madrid es que cada partido, así sea contra Talavera de la Reina, es una final, es un examen final para Xabi Alonso. Eso es demasiada tensión. Pero a ver, yo creo que Xabi Alonso quiere jugar a la suya, quiere demostrar lo que él puede ofrecer al Real Madrid. El problema, José, es que cuando lo intentó, se incendió la Casa Blanca. Fue un desastre, los jugadores no estaban contentos, evidentemente se notaba en la cancha, los aficionados y la prensa empezó a señalarlo porque los resultados no se dieron cuando él intentó que los jugadores jugaran de otra manera. Ahora, ¿qué puede hacer? Yo entiendo lo que dice Barak, pero tiene que hacerlo con sumo cuidado para no volver a caer en eso. Pero cuando lo intentó, yo por lo menos le vi una mejora al equipo. Por lo menos en la primera parte de la temporada vimos la mano de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes. Un equipo que cuando perdía la pelota se instalaba en cancha contraria y terminaba recuperando ahí, que asfixiaba a sus rivales. Al guardameta, a Courtois, no le llegaban tanto en el primer mes de competencia en la Liga. Después, ¿qué pasó? No sé, quizás perdió el vestidor, quizás se dio cuenta que los jugadores no aceptaban el método Xabi Alonso. Lo vimos en el Clásico, después de ese aspaviento, de ese desprecio de Vini Jr., de esa falta de respeto del brasileño.
ahí Xabi Alonso me parece que perdió a muchos caudillos en el vestidor porque no hubo ninguna repercusión, no hubo una secuela para Vini Jr. Ahí están las estadísticas. Una cosa fue el Real Madrid antes del Clásico y después del Clásico. ¿Qué tiene que hacer Pilar? Los resultados no son tan malos. Está a 4 puntos del Barcelona, todavía estamos en diciembre, mucho margen de maniobra, clasificado de manera directa a la Champions, perfecto. Aquí el problema es que el Madrid no está jugando bien al fútbol. Decía Barak, Ancelotti cuando lo traicionó el subconsciente. Y tiene razón, Barak juega exactamente a lo mismo lo que jugaba Carlo Ancelotti. Y ese es el principal fracaso de Xabi Alonso, porque lo llevaron, lo ficharon, porque supuestamente es un técnico intervencionista. Supuestamente con Xabi Alonso el Madrid no nada más iba a ganar por sus figuras, sino por el juego. Y termina ganando por los goles de Kylian Mbappé y por las atajadas de Courtois. Pero ¿cuándo ha sido problema que el Madrid no juegue bonito mientras obtenga los resultados? Para los que vemos al Real Madrid desde fuera, siempre ha sido un problema, porque uno quiere ver mejor al Real Madrid. Dentro del Real Madrid, que es lo que importa, ¿no? Lo que pensemos nosotros da igual. Nunca ha sido un problema. Claro. Por eso mismo, ahora mismo, el Real Madrid, cuando trae a Xabi Alonso, o cuando empieza a rumorarse la llegada de Xabi Alonso, ahí era básicamente el mensaje de ¿el Real Madrid quiere jugar a otra cosa? ¿O por qué el Real Madrid está intentando traer a Xabi Alonso? Porque sonaba muy bien, porque hizo las cosas muy bien en el Bayer Leverkusen, porque jugó en el equipo, pero llega Xabi Alonso más porque era el candidato de todo el mundo y porque había que quitárselo a Liverpool y al Bayern Múnich, había que demostrar poderío y que el Real Madrid está por encima de todos, que por esta necesidad que muchos la adjudicamos al Real Madrid y que realmente no ha tenido. Y ese es el principal problema del Real Madrid y ese es el gran problema con el que se ha topado Xabi Alonso y otros técnicos. Es decir, se encuentran con jugadores consagrados, con futbolistas que ya escalaron lo suficiente para llegar a la cúspide del fútbol, que es el Real Madrid, y que entienden que ya no es hora de correr, que ya no es hora de hacer lo que no han hecho o lo que dicen en otros momentos. Lo que pasa es que los resultados les respaldan. Es decir, ¿por qué vamos a cambiar? Bueno, les habían respaldado, porque hoy cuando vemos equipos como el Paris Saint-Germain, como el mismo Barcelona, como vemos cómo está cambiando el fútbol, este tipo de estilo ya no funciona tanto. Pero le ha funcionado al Real Madrid, no en el día a día, porque la crisis en la que está ahora la pasaron Zidane 1000 veces y Ancelotti, pero cuando llegaba marzo, abril, mayo, la mayoría de las veces, o la mitad de las veces, que son muchísimas, el Madrid acababa ganando la Copa de Europa. Entonces, eso a la larga justifica un mecanismo de un equipo que dice, pues, ¿para qué nos activamos? ¿Para qué corremos más de lo que hemos corrido hasta ahora? ¿Para qué una sesión de video más larga de la que estamos acostumbrados? Si al final tenemos a Mbappé, si al final tenemos a Courtois, si al final tenemos a Valverde, si al final cuando hay que ganar, ganamos. Sí. Y tú dices, realmente el mensaje fue, ¿el Madrid quiere jugar a otra cosa? Ok, una cosa es que quiera y otra cosa es que pueda, porque otra vez volvemos al tema de este Madrid necesita refuerzos, necesita urgentemente alguien en el medio campo. Dejaron ir a Nico Paz, al cómo. Lo hicieron, sí, vendiendo 50% de su carta y con esa cláusula de recompra. Si el Madrid lo quiere, lo tiene. Parece que no en el mercado de invierno, sino hasta el mercado de verano. Y si hay cualquier otro club, porque están deambulando algunos clubes ingleses y demás alrededor, si el Madrid no da luz verde, nadie se lo puede llevar que no sea ello. Y cuando revisamos, José, los números a comparación con Arda Güler, que hoy por hoy le quieren dar la estafeta de Toni Kroos, de Luka Modric, que ya no están en ese medio campo, bueno, evidentemente en partidos, en goles, en asistencias están parejos, pero ya cuando vemos las recuperaciones, 64-51, las entradas ganadas, 24-15, los regates, 32-13, en un club como el Como, a diferencia del Madrid, que tiene más competencia en el medio campo, ¿es buena idea que estén pensando en regresar a Nico Paz? Sí, es buena idea, me parece que es un futbolista que puede sumar, pero que la gente tampoco se confunda. Nico Paz no va a llegar a ser el salvador del Real Madrid. Exacto, no va a ser la solución. Es un futbolista que va a aportar, pero no va a ser uno de esos principales protagonistas. Gracias al regreso del argentino español, el Madrid volverá a dominar Europa y a dominar en la Liga. Reitero, creo que por sus características puede sumar, pero en esta comparativa con Arda Güler, hace un mes, ¿cuál era la narrativa? Arda Güler, el mejor socio de Kylian Mbappé. Hace un mes decíamos, el jugador que más ha aprovechado la llegada de un nuevo entrenador
fue el turco, porque con Ancelotti jugaba muy poco. Con Xabi Alonso ha sido titular prácticamente en todos los partidos. Su cuota de asistencias, la conexión con Mbappé, de vez en cuando también anota goles. Aprovechando la baja de Bellingham. Totalmente, exactamente, aprovechando la baja de Bellingham, pero incluso con el regreso de Bellingham ha coincidido Pero con el inglés en muchos partidos. Un poco más adelantado. Lo que pasa no como que estaba jugando cuando no estaba Bellingham. a futbolistas como Arda Güler lo que les hace falta es consistencia, regularidad. Pueden tener 3, 4 buenos partidos, pero eso en el Real Madrid no te sirve. En el Real Madrid sos tan bueno como tu último partido. Y el hecho de que el Madrid haya prestado a Nico Paz al Como me pareció una idea muy buena. Lo hicieron con Federico Valverde, lo hicieron con Dani Carvajal. Nico Paz iba a jugar muy poco. Qué bueno que con el Como se está consolidando, con un muy buen entrenador como Cés Fábregas. Va a seguir creciendo, va a seguir progresando y el día de mañana va a regresar al Real Madrid. Pero en el Como no tiene tanta calidad, pero tampoco tiene tanto escrutinio y tanta presión. El Real Madrid es un animal distinto. El hecho de que le vaya bien en el Como no es garantía de que va a regresar y la va a romper en el Real Madrid. Ahora, cuando hablamos de Arda Güler y la responsabilidad que se le quiere dar en esa media cancha, que yo creo que en muchos de los pasajes de esta temporada la ha cumplido, sobre todo cuando juega en la posición de Bellingham, decimos, bueno, tiene 20 años, ¿no? O sea, sigue siendo un medio campo, incluso con Tchouaméni y Camavinga, muy joven. La misma cosa va a ser con Nico Paz. Sí, a ver, Nico Paz y Arda son zurdos, ¿no? Son jóvenes, son mediocampistas, son buenos, pero ya está. O sea, tampoco son jugadores que puedas decir tiene que ser uno u otro. El líder de ese mediocampo. No, y son complementarios ambos. Y además, si vas a comparar a Nico Paz con un jugador del Real Madrid que le pueda estar cerrando la puerta, ese es más bien Bellingham, ¿no? Nico Paz es mucho más de pausa, mucho más de control, mucho más de lo que era el Real Madrid de Toni Kroos y de Modric, que este Real Madrid que necesita o que busca por lo menos más transiciones. Güler es un jugador de chispazo. Hablas, José, de la regularidad que necesita Güler, pero por definición Güler no es un jugador regular. Es un jugador de momentos, de inspiración, que por ahí parece que es intermitente, que no ha hecho nada, y de repente te clava un centro entre líneas y te rompe las líneas rivales y te da el pase a Mbappé y entiende a Mbappé como ningún otro. Es un jugador muy listo, pero no es Nico Paz que dice, a ver, la pelota a mí, distribuyo, paso. Claro, esta comparación es tramposa porque, como lo dices, el Como no solamente no tiene la competencia que tendría en el Real Madrid. De acuerdo. En el Como él es el bueno. Claro. La pelota siempre hay que dársela a él. Güler, si jugara en el Como, también se la harían Y siempre la a Güler. presión no es la misma, ¿no, Barak? Evidentemente. El escrutinio no es el mismo. Es preguntarle a Xabi Alonso. Sí. Pero sí necesita un jugador que retenga la pelota. Sí. Sí necesita un jugador que reparta el queso y que sea más tiempista, que pueda bajarle revoluciones al partido. Pilar, Nico puede hacer eso. Recién decía Barak que Nico Paz es más parecido a Bellingham y coincido, Bellingham debería de cumplir esa labor en el Real Madrid. Lo que pasa es que ahí tiene que entrar el entrenador para convencerlo y explicarle al inglés que no es importante si no termina con 20 goles en la temporada, pero en otra faceta puede ser clave, como lo fue Toni Kroos. O sea, Toni Kroos no es recordado por la cantidad de asistencias. Ya Vini Jr. está cerca de superar a Toni Kroos en asistencias. Toni Kroos no es recordado por los goles que marcó, pero tiene un lugar asegurado en la historia del Real Madrid por lo importante que era para el equipo. Paradójicamente, el problema de Bellingham es que es bueno para todo. Entonces, cuando eres bueno para todo, como No sabes Bellingham, te quedas un qué poco rol cumplir. en medio de la nada. Porque lo hace todo bien. Puede cumplir, puede ser Güler y puede ser Nico Paz. Pero ahí entra la labor del entrenador, Barak, de explicarle Decirle, este es tú. totalmente en dónde puede potenciar mejor sus virtudes y en dónde es mejor para el equipo. Bueno, y mientras eso no suceda, este Real Madrid seguirá dependiendo de Kylian Mbappé, que por cierto hoy puede festejar después de ese pleito eterno con el Paris Saint-Germain por el dinero que para él le debían por tema de contratos, de primas que no le habían pagado. Bueno, pues el Paris Saint-Germain deberá pagarle 700 millones a Kylian Mbappé, algo todo o nada, Barak Feber. A ver, es poco, muy poco. Es algo. 70, perdón, le sumé un 0. No, a ver, claro. Como si le faltara. Exacto, es que ya cuando estás hablando de Kylian Mbappé, cuando estás hablando del Paris Saint-Germain, si lo ponemos a escala, estos 70 millones es lo que sería para cualquiera de nosotros quizás $700, que no está mal, ¿no? Se reciben con gusto, pero tampoco te van a marcar una gran diferencia. Perdón, a mí me marca la diferencia $700. A todos Barak. nos vienen muy bien $700. Con $700 no te va a cambiar la vida, como a Mbappé no le van a cambiar 70 millones. Ahora, para el Paris Saint-Germain, eso es 70 centavos. Sí. No, pero la disputa va más allá del No, dinero. obviamente. Ya lo habíamos platicado. Sin duda, porque si no, no lo hubieran disputado. Era una disputa de fuerza, ¿no? De ver quién terminaba bajando el brazo de quién. Y hoy, Kylian Mbappé está bajando el de Nasser Al-Khelaifi.
Totalmente, Barak, con $700 yo resuelvo los regalos de Navidad de mi esposa, de San Valentín, Mbappé de también. cumpleaños, de Mbappé con aniversario, de Mbappé todo. con 70 de todo, Barak. millones hasta Y sumando lo que decía Barak y Pili, por supuesto que no es un problema de dinero para el Paris Saint-Germain. Estos jeques que tienen todo el dinero del mundo, el hecho de que un jugador los desprecie, que les diga, me voy, ya no me sirve estar acá, quiero jugar en un equipo más importante como el Real Madrid, eso para ellos es un golpe en el corazón. Esto era un pase de factura para Kylian Mbappé. Totalmente. Nunca entendí la demanda. Claramente Mbappé tenía la razón y qué bueno que la justicia le dio la razón al futbolista. Esto me parece que marca un precedente porque estos equipos que tienen mucho poder tienen vías legales para ir estirando el juicio, para hacer que el futbolista gaste y así es como muchas veces terminan llegando a un acuerdo. Esa es la idea, hacerse la cansada. Es decir, Pero bueno, no fue tan largo como imaginamos que iba a ser y también Kylian estaba en su derecho de cobrar de alguna manera esos daños y perjuicios cuando lo separaron del equipo, cuando lo sentaron y cuando no lo dejaron salir. no es nada que no pase entre los mortales. Estamos de regreso para hablar del fútbol de estufa, porque evidentemente ya con la Liga MX coronando a su bicampeón Toluca, pues hay otros equipos como el América, que tuvo, pues la verdad, un año bastante complicado en torneos internacionales, en la misma liga sin poder revalidar ese tricampeonato. Se habla de que necesita refuerzos. Y los nombres que están en el radar son varios, empezando por Palavecino, ¿no? Para reforzar el mediocampo. Está Julián Araujo también dentro de las posibilidades para el ataque. ¿Qué es lo que más necesita este América, José? Para empezar, un buen defensa central. Hace rato, ¿no? Sí, Lichnowsky, desde que se dedicó a hacer un podcast, desde que quiso ser influencer y se olvidó de jugar, ha sido un gol en contra para el América en una zona clave para cualquier equipo. Necesita un buen lateral por derecha, por lo cual Julián Araujo me parece una buena solución, porque Kevin Álvarez prometía muchísimo. En Toluca la rompió, era jugador de selección, perdón, en Pachuca. Era jugador de selección, la rompía con Guillermo Almada, llegó al América. Con Lichnowsky y valió. Exactamente, y también se dedicó a ser influencer, a hacer el podcast. Y después el América necesita un killer. El América tuvo suerte porque se fue Cabecita y siguieron ganando. Sí. Se fue Julián Quiñones y siguieron ganando y pensaron que no necesitaban reforzarse en esa zona y terminaron contratando jugadores como Dávila, como el Búfalo Aguirre, que claramente no están para cumplir con lo que la exigencia de esa camiseta exige. Y después, la lesión de Henry Martín, eso le ha pesado al América, pero de los refuerzos que estamos hablando, un lateral por derecha, Pili, un buen defensa central y un killer, un centro delantero. También se habla de Kevin Castañeda. Siento que en la órbita del América hay mucha gente de medio campo, cuando en realidad mucho tiempo hablamos de que el medio campo del América era de lo más destacable que tenía. Sí, pero pasan los años y Jonathan Dos Santos cumple una edad y aquel se fue a Europa y el equipo hay que irlo renovando, pero ciertamente el medio campo no es lo que uno primero apuntaría dentro de las necesidades del América. Primero no hay que perder de vista que en este eterno juicio sobre un equipo con tantos reflectores como el América, cada 6 meses tienes que ser campeón. Y lo logró 3 veces seguidas, Sí. La cuarta se quedó a nada, y esta quinta pues sí se quedó más lejos, y también obviamente la temporada regular tiene un peso en el que el América cada vez parece tener menos jerarquía, pero si nos vamos a la liguilla, debió haber estado en semifinales. Sí. Y una vez en semifinales, pues ya es demasiado elucubrar, y si mi abuelita tuviera y no tiene. Pero en realidad no está tan mal el América. Es la principal conclusión. Necesita un 9, sin ninguna duda. Hace mucho que le vendría bien un defensa central. Inclusive cuando el equipo salía campeón, estaba muy ajustadito ahí en opciones en la defensa. Pero si no, no creo que Castañeda venga. O sea, si va a venir a cooperar y a tratar de que el América en diferentes competencias tenga siempre un 11. Un buen actor de reparto. Un 11 competitivo, ¿no? Pero yo no lo vería titular en un 11 de gala. Dentro de ese 11 de gala siempre hemos destacado lo que hace Álvaro Fidalgo. Sí. Es uno de los que mejor cumple, de los que casi nunca se lesiona, su rendimiento es bueno. Y dentro de estos nombres que orbitan está también el de Obed Vargas, que es un joven talento que está creciendo, que este año prácticamente explotó y parece que no habría tampoco lugar para ambos. ¿Debería pensar más a futuro el América en un jovencito como Obed o con la garantía de Fidalgo? Yo creo que pueden coexistir en una misma cancha, Obed y Fidalgo. Los buenos futbolistas siempre pueden jugar juntos. Obed me encanta, buen pie,
tiene mucha personalidad. En esa final contra el Inter Miami creo que quedó de manifiesto que no arruga, mientras que muchos jugadores están pendientes de tomarse la foto con Messi, de pedirle la camiseta. Obed fue y compitió. Ya fue convocado a la selección mexicana de fútbol y no le pesó la camiseta. Es muy joven, creo que tiene un techo para seguir creciendo, para seguir evolucionando, pensando a futuro, y en presente creo que sería un gran fichaje para el América, pero Fidalgo es inamovible. Fidalgo creo que se ha ganado un lugar con el América y además ha ido mutando. El Fidalgo que llegó jugaba más al lado de un 5. A mí me gusta más Fidalgo cuando juega más cerca del área contraria, porque es muy bueno. Ha sumado cuota de goles en el último año y medio, algo que no tenía antes, y creo que en esa posición es donde Fidalgo puede marcar más la diferencia. No tenemos suficiente con Tigres y Monterrey alterando la evolución del fútbol mexicano y repatriando a la primera provocación a jugadores que dieron el salto a Europa. Está hablando de Araujo. Sí, Araujo desgraciadamente no ha logrado encontrar su nivel en Europa, pero si no va a ser el Bournemouth, que lo sigue intentando. ¿Por qué volver tan pronto a la América? Obed Vargas está en la MLS. No digo que sea una mejor liga que la mexicana, pero Obed Vargas está para jugar en Europa, no para jugar en el América. Sí, eso obviamente el América no lo va a ponderar. El América va a tratar de tener... La MLS es un trampolín mucho más cercano a Europa que la Liga MX hoy en día. Barak, pero yo entiendo lo de Julián Araujo si usted lo ve desde la óptica del futbolista. Perfecto. Ahora véalo desde la óptica del América. No, ¿Cuál es el objetivo de la América? Reforzarse, traer un buen futbolista, competir de mejor manera. De acuerdo, pero desgraciadamente dentro del conflicto de intereses que hay en el fútbol mexicano, a la América también le interesa o le debería interesar que la selección mexicana sea un equipo mucho más competitivo. Y con este tipo de decisiones, Araujo, volviendo al fútbol mexicano, Obed Vargas, jalándolo aquí, y uno puede intuir que lejos de hacerse mejor jugador, vas a frenar su proyección, ¿no? Lo que tú dices, en la MLS, primero va a tener ciertos reflectores que en la Liga MX no va a tener, y encima va a tener seguramente esos hábitos que aquí en la Liga MX los futbolistas por norma pierden. Y eso es muy triste, independientemente de que la América, insisto, tiene que velar por sus intereses como club. Si son buenos de verdad van a llegar a Europa, porque Pizarro cuando fichó por el Inter Miami, es un gran trampolín, va a tener la vitrina, es que sí lo es. Y regresó al fútbol mexicano porque no pasó nada con él, porque él no se ayudó. Sí. Y lo que dice Barak, no estoy de acuerdo, Barak, de que la América tiene que preocuparse por la selección. No dije eso. Digo, desgraciadamente, dentro de la estructura del fútbol mexicano, el dueño de la América es el dueño de la selección mexicana. Y me llama la atención, digo, aplaudo que separe intereses, pero a la mera hora me llama la atención que atente contra los intereses del fútbol mexicano, no ahora, sino siempre. Entiendo esa parte. Si usted, Santiago Baños, olvídese de Emilio Azcárraga. Santiago Baños, usted recién lo decía, la América lo medimos cada 6 meses y emitimos un juicio de valor. Sí. Fracasó o tuvo éxito. Eso es el América. Jardine, ellos no están pensando en, si traigo a Araujo voy a perjudicar el futuro de un jugador de selección. No te puedes olvidar de Emilio Azcárraga, perdón. Porque Santiago Baños no mueve un dedo sin la aprobación de Emilio Azcárraga. No, yo creo que una de las virtudes de Emilio Azcárraga es que sabe delegar. Es un tipo que sigue comprometido con su equipo, pero sabe delegar. Yo creo que no se puede tomar una decisión así. Y gracias a la América es que Kevin Álvarez llegó a la selección mexicana, que Jorge Sánchez lo hizo y que podría hacerlo también, ya está, pero brillar dentro de la Liga MX un Julián. Pero también se estancan, es decir, tú dime un jugador que haya llegado a la América. Posición titular, ajá. O sea, que en la América haya destacado, ok. Pero que esto se vea reflejado en selección mexicana. Dime uno. Ni siquiera Henry Martín. No, ni siquiera Henry. Pero porque no le dieron las chances. Por lo que sea. ¿Y Barak, más de 100 goles con el América. ¿Te parece que ha figurado en la selección mexicana Malagón? Bueno, era el titular durante mucho tiempo. Ahora hay muchas dudas, pero... Exacto, pero la América... fue gracias al tricampeonato de la América. Porque la América te pone la exposición, claro. Pero hace mejores jugadores, hace jugadores más competitivos, beneficia a la selección mexicana el que los jugadores estén en la América. Israel Reyes hoy es el mejor lateral del fútbol mexicano, titular para el Vasco Aguirre, y con el América dio un salto de calidad, Barak. Si jugase en el Puebla como lo hacía antes, quizás no hablaríamos tanto de... Pero llegó a la América también por esa calidad, que es lo que estamos hablando de Obed y que estamos hablando de Julián a su vez, ¿no? Porque son buenos para escautear y saber qué jugadores pueden sacarles el brillo. Hablando de los que no han sido tan buenos para escautear, pero que salieron muy bien con campeón goleador esta temporada, fue Chivas. Y aún así, siguen buscando refuerzos, necesitan hacerlo en diferentes posiciones. Se reforzaron muy bien para el último torneo con Richie Ledesma y otros tantos que brillaron, pero sí llegó el ángel del rebaño. Ángel Sepúlveda. ¿Lo necesitaba Chivas? Ya estuvo y no pasó nada con él en Chivas, pero claramente cuando hablamos del rebaño sagrado, todo suma.
a un equipo al cual no le sobra absolutamente nada, llevar a Sepúlveda me parece que sí, va a sumar. Llega a una posición donde se va a ir Chicharito, donde se va a ir Pulido, y claramente el técnico necesita refuerzos, necesita opciones Pero en esa zona tan importante de la cancha. Hormiga se le debe de dar la continuidad como el titular. Por supuesto, para mí titular, claro. ¿Para ti? Sí, claro. Ojalá no sea algo de un one hit wonder y que realmente con esa continuidad pueda ser uno de los que no hemos visto en Chivas desde la primera etapa de Chicharito Hernández. Un goleador de Chivas que le dé los mejores años de su juventud a Chivas. Porque en los últimos años, y creo que hay que remontarnos 15, 20 años, los delanteros que trae Chivas ya le dieron lo mejor de sí a otros clubes. Sí. ¿No? Podemos hablar de Márquez Lugo, podemos hablar de Sabá, podemos hablar de Aldo de Nigre. Oribe de Aldo de Peralta, Nigres. Jared Borghetti. Claro, y en tiempos más recientes no ha cambiado esa tónica. Los jugadores que llegan a Chivas llegan demasiado tarde. Cuando sí va a meter más goles, o por lo menos no va a meter menos goles que Chicharito y que Pulido, eso es seguro. En Cruz Azul fue un futbolista. Bueno, Barak, que, usted y yo metemos más goles que Chicharito, o sea, marcó 2. Somos los mismos. Ahora, Sepúlveda está en el mejor momento de su carrera demasiado tarde. No va a hacer las cosas mejor de las que hizo en Cruz Pero Azul. llegó al mejor momento de su carrera fuera de Chivas. Pero se lo dio al Cruz Azul, claro. Pilar, Cruz Azul usted Querétaro. decía algo muy importante, el trabajo de scouting. Henry Martín, por ejemplo, cuando estaba en Tijuana y lo ficha el América, ese era el refuerzo que tenía que buscar Chivas. Ahí es donde es importante tener gente de fútbol, gente que tome buenas decisiones, que proyecte el presente, pero también el futuro. Y luego está el tema de futbolistas que llegan en plenitud a Chivas y que no pueden. Alexis Vega, por ejemplo. En eso estaba pensando, claramente. Cendejas. El mismo Cendejas, llegando al América, Chino terminó Huerta. por Sí. destaparse. O sea, es un tema, a lo mejor no de escauteo, porque sí hay jugadores que hemos visto saliendo de ahí brillar, pero tomando en cuenta que juega con solo mexicanos y demás, hay algo que está pasando en Chivas que no logran, sea técnico, sea Guadalajara, sea lo que sea, que se concentren full y que den su máximo rendimiento, que ese es un tema.